Nadie le abrió la boca a ninguna de esas 4 personas que lo acompañaban al asesino. Aparecieron en forma de justicia algunas personas e intentaron decir quién lo mató, pero nadie dio datos certeros. Quizás por miedo, por impunidad, por viveza, por crueldad o por algún adjetivo que prefiero no nombrar, ninguno dio la cara. Luisito volvió a su casa agonizando. Llegó casi muerto a la puerta de su casa en el Chaquito. Su viejo abrió la puerta y se encontró con la peor imagen de su vida, una que es seguro que va a recordar por el resto de sus tiempos. Lo subió al Renault 12, marrón, despintado y oxidado para recorrer las 73 cuadras más largas de su vida. Mi amigo, Luisito, entró muerto a la sala de urgencias del Hospital Cuyen. El médico que lo atendió salió de la sala con un gesto de desaprobación y le dio la noticia a los padres. Ellos se partieron en el llanto más doloroso que pueden atravesar un padre o una madre, y no quiero imaginar la sensación de recorrer 7 kilómetros de vuelta con la mente en blanco. Sin calles, sin semáforos, con las piernas vencidas por el dolor y el shock. Todavía sin entender qué pasó, y cuestionándose una y otra vez qué hicimos mal. Yo me enteré de su muerte la mañana del sábado. Raramente me levantaba temprano y un amigo me envió un mensaje claro y desgarrador. Este decía: lo mataron a Luisito. Me pasaron 1000 cosas por la cabeza. Y volvieron un montón de recuerdos de cuando jugaba la pelota con él. El tipo era un astro. Me recordaba a Ronaldinho cuando lo veía jugar, nunca se le borraba la sonrisa del rostro. No fui al velorio de mi amigo y creo que nunca iría a uno. No aguantaría el dolor de ver a alguien que amo así. Además, ¿qué podría decirle yo a los padres de Luisito? ¿Que era una desgracia? ¿Que estaba muy mal? Me sentiría inútil, porque no podría describir todo lo que viví con su hijo. No podría encontrar las palabras. Me sentiría triste de recordar cada uno de los momentos que pasé a su lado. Acá voy a hacer una aclaración. Luisito es mi amigo, aunque ya no esté. La familia todavía busca justicia, los amigos todavía buscamos que se haga justicia. Pero la justicia en Argentina es lenta, y lo es aún más si no tenés plata para pagar abogados de élite o inspirar a alguna gente de la PDI. Esto sumado a los prejuicios sobre la gente de barrio, sí, porque mi amigo Luisito era pobre, y no solo era pobre, era de barrio y de muy bajos recursos. Sino también a esto se le suman los prejuicios que no solo habitan en la vía pública, sino también en los juzgados y la policía, donde las víctimas son acusadas de ser causantes de su desgracia por el mero hecho de vivir donde viven. Entre las calles y entre los pasillos de las villas, muchas veces se comentan frases y se dicen: por negro le pasó, en algo andaba, por algo será. Y puedo seguir nombrando algunas de las nefastas frases que escuché a lo largo de mi vida, que parecen querer justificar los aberrantes asesinatos de los pibes pobres, como si estos delitos encontraran justificación en un orden natural de las cosas. A Luisito nadie se le acercó jamás a preguntarle si necesitaba ayuda con su adicción a las drogas, pero sí se cruzaban de vereda con solo verlo jalando una bolsa. Porque en este país se juega al gallito ciego, y si no lo veo no soy culpable, y si lo vi al rato me olvido, para que la moral no me torture. Nadie nunca habla ni se acerca a los barrios sin una cámara y sin seguridad privada o fuera de época electoral. A nadie le interesa lo que en los barrios se vive. La depresión de ser excluido, marginado, basureado y tener hambre lleva a cualquier ser humano a un estado de alienación absoluta. Pero ninguno de los que opina sobre los pibes de barrio sabe lo que es alguna de estas cosas. Lo triste que es vivir sirviendo a un sistema que no le importás, más que para quitarte lo poco que te quede y juzgarte por nacer donde naciste. Todas las semanas asesinan a algún pibe en algún barrio de Santa Fe culpa de los ajustes de cuentas o de los problemas con las drogas, pero sigue siendo más importante reactivar el turismo o repavimentar las calles céntricas o aumentar la circulación de móviles policiales en toda la provincia. Como si esto cambiase algo de lo que en los barrios se vive. Pasar por alto algo es lo mismo que olvidarlo. A los barrios los olvidaron, a los pibes de los barrios los olvidaron, a los puestitos de venta de merca nadie los ve, por algo la provincia está como está. Nadie le presta atención a los barrios infestados de narcos, más que para una vez cada 2 meses detener algún perejil con 3 ladrillos de merca y un par de celulares robados.
A mi amigo no lo mató el asesino. A mi amigo Luisito lo mató el sistema. La economía de clases, los prejuicios, el hambre, la inoperancia de los gobiernos, la exclusión, la discriminación, las drogas y todos aquellos cómplices del narconegocio. Los gobiernos nacionales durante muchos años han olvidado el cuidado de los barrios, los han convertido en centros de violencia, carencias e inestabilidad. Su inoperancia creó un entramado social violento que parece no tener fin. Y los pibes de los barrios pobres se mueren. Están solos hace un montón de tiempo. Hace años que esos pibes no le importan a nadie más que a la familia o a la señora que se cruza de vereda cuando los ve repitiendo en voz baja negros de mierda. Los pibes de los barrios están solos. Luisito está solo. Y estuvo solo. A la buena de Dios. A la buena de un Dios al que tampoco le importan. Era necesario poner un poquito de aire entre medio de mi comentario y un poco para dejar pensando a las personas que todo lo que dije está basado en hechos reales, todo está basado en una historia personal. Se cambiaron algunos nombres y algunas fechas para no afectar a la familia, pero es durísimo el tema de la marginalidad en los niños, en los jóvenes, las drogas y la tasa de discriminación es increíble. Es todo muy alto, muy elevado. Estamos en una situación medio de crisis, en medio de una crisis económica nacional que creo que no tiene precedentes. Guille, ¿vos qué opinás de esto? Sí, por ahí lo que hablamos siempre y a raíz de tu comentario y tu historia y lo que yo decía antes de despertar quizás en este rato que nos queda hasta las 12 más reflexión que certezas, preocupados también por el clima de violencia, al menos discursiva, que vamos viviendo día a día, en cercanos y no tan cercanos, respecto al otro, y respecto también al otro en condición social. La discriminación, la xenofobia que estamos viviendo, los comentarios racistas o de desprecio hacia el que se viste de determinada manera, al que está en la esquina o pidiendo o trabajando, y eso va contribuyendo a un resentimiento social que se refleja en toda la violencia, no solo social sino institucional, que sufre muchísima gente en nuestro país y principalmente la gente de sectores por ahí, podríamos decirle vulnerables o de menos recursos, o como cada uno prefiera, y esto es una muestra, ¿no? Las causas de o gatillo fácil o de crímenes que quedan irresolutos por una falta de justicia que muchas veces se vende al mejor postor, y no lo digo tanto por corrupción sino por acceso también a la justicia. Exactamente, lo problemático de los casos de gatillo fácil en barrios pobres o en personas que de muy bajos recursos, o los casos de asesinatos por ajuste de cuentas narcos, muchas veces no tienen resolución por una problemática que es la cuestión económica. Solventar un juicio y llevar a cabo un juicio o una investigación es algo muy caro. Es algo muy caro. Que para la media de personas que se encuentra en un estatus de medio, podría decirse económicamente, es difícil. Imagínense para aquellos que llegan a la mitad del mes y tienen que laburar todos los días, todo el tiempo, esforzarse el triple para poder conseguir los recursos, para poder llegar a fin de mes. Solventar un juicio tranquilamente puede salir más de 300.000 pesos. Sí, porque por más que uno pueda acceder quizás a abogados oficiales del Estado, hay muchísimas costas que uno tiene que pagar. Y más allá de las costas económicas, lo que uno paga con recurso emocional, de tener que golpear muchísimas puertas, de tener que recabar las pruebas, de tener que luchar porque te den bola quizás en los distintos juzgados, y una situación, como decías, económica nacional que está cada vez más quebrada, y eso empuja cada vez más gente a quedarse afuera del sistema, y cuando uno se queda fuera del sistema busca
el refugio en otras cosas. Y el problema de la marginalia, el problema de la droga, que no necesariamente están atados, pero sí es el lugar donde más afecta, es el punto último de una desintegración social. Y la manera de verla muchas veces por parte de las autoridades de la justicia y la opinión pública es el punitivismo con estos pobres pibes que terminan en la drogadicción, sin acompañamiento, sin contención. Sí, el problema principal es que se juzga a la víctima. Y juzgar a la víctima de un proceso mucho más grande que simplemente conseguir una bolsa de Poxirran y sentarte a drogarte. Son víctimas de un sistema que no los quiere. Son víctimas de un sistema que los aparta, que los discrimina, que los utiliza muchas veces como recurso de campaña política. Siempre me voy a acordar de la foto de Alberto Fernández con la gorra para atrás, con un pibe de barrio al comienzo de su campaña electoral. Y eso me produjo mucha pena, porque utilizar la imagen de alguien vulnerable, de un sector vulnerable, para hacer campaña, se usa desde hace años. Pero es doloroso pensar que después esas personas se encuentran, como dije yo, a la buena de Dios, a la buena de la nada misma, y el esfuerzo que tienen que hacer para salir de su situación es el triple. Quiero recordar un número del INDEC del año 2020, que bueno, es un poco viejo quizás, pero esto fue increyendo con el tiempo, que casi 6 de cada 10 chicos son pobres en la Argentina. Este dato es del primer semestre de 2020. Más de la mitad de los niños del país son pobres. El INDEC lo informó en el primer semestre y dijo que el 56,3% es pobre, y que encima la indigencia en menores en ese periodo era del 15,6%. A día de hoy estamos hablando de un cercano al 25% de indigencia y más del 65% de niños pobres. Sí, totalmente, y es lo que decíamos hoy, todo eso va arrastrando y va dejando fuera del sistema a un montón de gente que es muy difícil volver a incluir, y esto en todos los aspectos. Acá por ahí en REC hablamos mucho de la parte de educación, de la cantidad de niños y niñas y jóvenes que en la pandemia, por ejemplo, han dejado la escuela, una tasa de deserción mucho mayor a la habitual, y que los esfuerzos de alguna manera, por así decirlo, del gobierno municipal y provincial por acercarlos de nuevo eran muy insuficientes, en el sentido de que o se acuerdan tarde o no tienen los elementos o lo hacen no efectivamente. Entonces son todas herramientas del Estado para poder contener a los chicos que se van perdiendo, desde la escuela hasta después la universidad, hasta los centros de contenciones barriales. Claro, sí. Aparte, yo quiero remarcar esto. La escuela es un centro de contención muy importante para los chicos, para los adolescentes, para los niños. Para ese periodo de edad es muy importante. Tengo personas allegadas que trabajaron en escuelas en Alto Verde, en Yapeyú, en distintos lugares, que los chicos literalmente van a comer a la escuela. Sí. Van a comer y probablemente es la única comida que tienen en el día. No tienen más alimento que ese. A veces se pueden llevar alguna factura a la casa para el hermanito, para esto, para el otro, pero después vos ves a la gente discriminando en la calle porque el pibe está lavando un vidrio, porque está buscándose la vida de alguna manera, repartiendo tarjetitas. Esto quiero también recordarlo. A los chicos que entran muchas veces a los locales de comida y reparten tarjetas y todo, que se los saca como si fuesen, no sé, se los sacan como si fuesen peste, como si fuesen bichos. Son seres humanos, son niños que están intentando sobrevivir. Totalmente, sí. Es así, por ahí la idea de este espacio es llamar a la reflexión. Ayer nomás traíamos a colación en el pase con Connie de por ahí la cantidad de veces que un chico en esta situación
de tener que trabajar desde tan pequeño o tener que salir a pedir con su familia, recibe la palabra no o recibe la palabra indiferencia, Sí. inevitablemente alimenta un resentimiento social que después se ve reflejado en las olas de violencia. Pero está bien que uno en la opinión pública y naturalmente porque los principales afectados de esa violencia es la misma gente, somos la misma sociedad que sufrimos los robos, que sufrimos los asesinatos, los homicidios, y por supuesto que uno se indigna ante eso y actúa sobre eso o opina sobre eso, pero por ahí está bueno abstraerse, al menos cuando tenés el momento, de cuánta violencia hubo antes. Y esto no es justificar el delito, porque uno cuando ya entró al sistema por 1 o 2 homicidios y demás, bueno, se encargará la justicia penal, pero pensar cuánta violencia hubo antes sobre esta gente para llegar a esta situación nos hace replantearnos como sociedad qué tipo de instituciones tenemos, qué calidad de instituciones tenemos y qué calidad de persona también somos con nuestro semejante, porque por más que el gobierno sea ineficiente, por más que sea lo que sea, uno no tiene ningún derecho a discriminar, no tiene ningún derecho a prejuzgar y no tiene ningún derecho a correrle la cara a nadie, ni mucho menos calificar de tal o cual cosa porque se vista de una manera, porque hable de determinada otra o porque venga del barrio que venga. Exactamente. Es algo problemático porque desde las instituciones que deberían ayudar a que esto no suceda, hay un nivel de inacción tremendo, hace muchísimos años, que la pobreza se convierte como en un problema en vez de un camino hacia una solución. En vez de buscar una salida de esto, se problematiza, se debate, se intenta demonizar cada vez más la pobreza, cuando en realidad se tiene que buscar una salida de esto. Esto me recuerda a una vez que yo estaba hablando con una profesora en la secundaria, que mi profesora, ¿sabés lo que me decía, Guille? Que es muy loco que las historias, por ejemplo, de Carlitos Tevez, es un ejemplo, o de muchas otras personas que lograron salir del barrio, se han visto como historias de héroes. Y no se ve el lado B de esto. Que ¿por qué tienen que ser héroes estas personas? ¿Por qué tienen que esforzarse tanto para salir de esa situación? ¿Por qué se idolatra esta manera de sufrir la vida? ¿Por qué se significa tanto la vida dolorosa por la que muchas personas tienen que pasar para poder salir de su situación? ¿Por qué se glorifica a estas personas? Se las glorifica por el esfuerzo de salir de la pobreza, en vez de buscarle el lado B, que es el lado real de por qué es pobre y por qué tiene que esforzarse tanto. Es doloroso. Es muy doloroso. Sí. A día de hoy la economía está en un estado de alerta tremendo. El mes pasado, en el mes de enero, una familia tipo necesitó de 78.624 pesos para no ser pobre. Ustedes escuchan esa cifra, es muchísimo. Es muchísimo. Y es muy triste. Sí, y también por ahí hay muchísima gente que trabaja con estos sectores, pero muchísima. Y hay programas estatales también, más allá del color, municipales, provinciales, nacionales. Hay muchísimos programas para poder abordar y para poder llegar a esta gente. Pero lo que por ahí reclaman las organizaciones no estatales que laburan en los barrios es la falta de llegada justamente del Estado, la falta de colaboración. Ya hay una red muy grande de personas que trabajan, que necesitan este apoyo para llegar a más gente, necesitan este apoyo para luchar contra las bandas narcos también presentes en los barrios, que muchas veces le quitan pibes del comedor, le quitan pibes de sus centros barriales de trabajo para usarlos de soldaditos y así alimentar estos narcoestados que a veces toman posesiones de barrios. Entonces, si están los recursos, si están los programas, si están las instituciones, ministerios, secretarías, la discusión es por qué no son eficientes. Entonces hay que, por ahí me parece, evolucionar de esta idea del Estado presente a una del Estado eficiente, que realmente se preocupe. Lo que vos decías,
no necesitamos una foto del presidente con alguien de un barrio ni tomando mate en campaña. Necesitamos que sean sinceros y que no quieran parecer algo que tampoco son. Los datos de la economía son muy malos y eso es lo principal que atenta contra la integridad de las personas y contra la integridad de la familia, porque alguien que está preocupado más por llegar a fin de mes y por qué va a comer mañana que por si sus hijos van a la escuela, lógicamente, y yendo más abajo todavía en el escalafón social, a veces no van a la escuela porque salen a cartonear o salen a trabajar con los padres, o con quien queden a cargo. Un padre que labura 12, 14 horas por día, ¿qué tiempo puede tener para criar a sus hijos? Y muchas veces se le endilga o se le responsabiliza después cuando sucede algo. No es así. Entonces está bueno este espacio que tenemos aquí hasta que se termine, para ir en contra de esos prejuicios, ir en contra de esas frases hechas donde creemos conocer cómo vive alguien pobre, donde queremos conocer cómo son las organizaciones familiares y sociales de gente que vive en barrios muy vulnerables o en villamiserias y que de alguna manera tiene que salir. Y repito, por eso es jodido cuando uno habla desde la certeza. La cosa es así, estos pibes no quieren laburar. No es así. Sí, no. Y menos si uno nunca lo vivió, si tuvo el privilegio, la suerte, el azar de la vida de haber nacido en un lugar donde nunca te faltó un techo y comida. Entonces, creer que sabemos cómo viven y creer que podemos opinar de todo es para mí una de las cosas feas de nuestra sociedad. Mi recomendación ya para cerrar este segmento de un poco de reflexión acerca de estos temas tan controversiales además para la actualidad del país, es que miremos con los ojos realmente del amor y siguiendo un poco la lógica del día de hoy, que miremos con los ojos del amor a las personas. Que empecemos a entender la realidad del otro, porque todos tenemos una historia detrás. Todos tenemos algo que nos pasó, algo que nos sucedió, algún pasado que nos atormenta a día de hoy, y todos intentamos salir del dolor.